de mayo. Estamos ya cumpliendo 9 meses desde que el Movimiento Asamblea Constituyente abrió este foro, este espacio de discusión virtual, para que compatriotas del exterior y del interior de Chile nos reencontremos y discutamos las cosas serias, las de fondo, aquellas que normalmente la prensa monopólica que hay en Chile no ventila, no discurre, de manera que nos vamos formando una opinión entre todos. A eso le llamamos intelectual colectivo. Y bueno, es el 1 de mayo y es justo el reconocimiento a todas las luchas obreras del mundo y en particular a aquellos 8 dirigentes sindicales que a propósito de la matanza de Hyde Park en Chicago fueron procesados de manera absolutamente arbitraria y ejecutados. Como ustedes saben, el policía que testimonió en contra de ellos después, antes de morir, declaró que había sido un testimonio falso. Yo creo que los chilenos ya estamos familiarizados con estos testimonios falsos por los cuales se condena a los presos políticos. Pero ya ocurrió y no ha sido la única matanza, pero sin duda tuvo un impacto muy grande. Era la plena época de la gran industrialización de los Estados Unidos y desencadenó esto junto con la expansión de las ideas marxistas, un amplio movimiento de opinión en el mundo. De hecho, al poco tiempo el Papa León XIII dictó la encíclica Rerum Novarum y se abrió el concepto de la doctrina social de la Iglesia, y en Chile se empezó a hablar de la cuestión social. Seguían las masacres, ¿no? Más de 20 masacres hemos tenido en la era republicana. Y nunca, en la educación oficial las esconden estas matanzas, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar permanentemente recordándolas, ¿no? No solo Santa María de Iquique, sino es por Luis Avis y los Quilapayún, quizás cuántos años el pueblo chileno no habría sabido que hubo una matanza tan espantosa como la Escuela Santa María de Iquique, pero estuvo San Gregorio, La Coruña, Ranquil, etcétera. Son muchas y es un reguero de sangre sobre el cual se estructuraron las instituciones de este Estado que aparenta ser muy institucional, ¿no? Muy dialogante, muy perfumado, con rituales de votaciones y de eventos institucionales, pero que esconde una opresión muy violenta, muy cruel. Muere mucha gente es torturada, mucha gente es abusada y la justicia en gran medida es cómplice y, por cierto, el sistema político. De manera que este 1 de mayo se lo dedicamos a todos los que han aportado su grano de arena para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo, y antes que en Chicago, en la Comuna de París, que se acaban de cumplir 135 años, se fue en el año 1871, perdón, 150 años. Son hitos de la historia del mundo que en la mayoría de los países se conmemoran, pero precisamente en Estados Unidos y en algunas monarquías del Golfo Pérsico no existe el 1 de mayo, un día normal de trabajo, ¿no? Justamente allí donde fue la gran matanza. Y yo creo que es justo también que recordemos a los dirigentes obreros, a aquellos que condujeron las luchas, particularmente a Recabarren, que es un símbolo a nivel continental, como un precursor del movimiento obrero en Chile, al expresidente Lacut, que todavía vive, don Oscar Núñez, aquí en Ñuñoa, profesor, secretario general de la CUT por varios años, a Clotario Bles, por cierto, a Luis Figueroa, ¿no?, que murió en el exilio, y bueno, a los actuales dirigentes de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, indígenas, a todo lo que es el mundo organizado del trabajo, ¿no? Independientemente de las muchas disputas que hay ahí, las divisiones, en todo lugar, en esos lugares hay una resistencia al capital y en particular a la forma brutal que
utiliza el capital para explotar a los trabajadores en el modelo neoliberal y ahora durante la pandemia. O sea, esto no aparece en la superficie. Se cuentan los muertos y los contaminados por coronavirus, pero no los miles y miles de trabajadores que son doblemente explotados, particularmente los trabajadores de la salud privada y estatal, ¿no? Los profesores, bueno, todas las agrupaciones vinculadas a los sistemas de salud están en un momento de gran aflicción y al mismo tiempo de gran combatividad. Eso es lo bueno, de que la gente no ha bajado las manos, hay combatividad y la llama que iluminó al país entero en octubre del 2019 no se ha apagado. Hay menos protestas en la calle, sí, pero hay mucha efervescencia, mucho debate, y este debate forma parte de esa siembra que ocurrió en octubre del 2019. Bueno, como siempre, este programa se transmite por el Facebook MOV Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases y Capacitación Ciudadana. Quiero agradecer al equipo organizador, a Isabel, a Manuel, a Delchi, a Marlene, ¿no? Me falta alguien, a Delchi, Marlene, Isabel, bueno, todo el equipo de comunicaciones, por si se omitía algún nombre, ¿no? Y paso a presentar a nuestros invitados, que ya son viejos amigos de la casa, han estado en otros foros y en 1000 batallas, no solo batallas intelectuales, sino que con las patitas en la calle, ¿no? Felipe Portales, sociólogo, y bueno, acreedor de varias otras denominaciones, historiador, ensayista, escritor, etcétera, que ha hecho muchos libros y buenas publicaciones de prensa sobre esta falsa transición a la democracia, sobre todos estos mitos de la supuesta institucionalidad democrática chilena. Y Manuel Hidalgo, con mayor razón, que es un líder de acción, por un lado es economista, pero asesora a los sindicatos, no solo a los sindicatos, a las fuerzas de trabajo en general, y un gran activista por los derechos de los migrantes, que por Dios que son explotados más que el común de los trabajadores chilenos. Por lo tanto, nuestro saludo y nuestro reconocimiento, Manuel, por su encomiable labor solidaria con este drama de la migración en Chile, que espero, Manuel, que lo discutamos en un foro próximo, que trabajemos este tema en particular, ¿eh? Al corto plazo. Bueno, están hechas las presentaciones, entonces vamos a ir a partir con Manuel, ¿no? Le voy a hacer una primera pregunta que me mandó acá el equipo de producción. A ver, Manuel, mira, que el punto aquí es el enredo que se armó con el tercer 10%. Parecían que eran muy de izquierda los senadores y diputados de RN y UDI votando a favor del 10%, el Tribunal Constitucional, que todo el mundo lo demoniza, aparecían como héroes ellos, apoyando el 10%. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo nos puedes tú explicar quién es quién en este problema del apelar a los fondos de los tradicionales de los propios trabajadores para atenuar la situación espantosa en que se encuentra el trabajador y la trabajadora en Chile con motivo de la pandemia? Y en particular, no sé si tú te acuerdas cuando Lavín y Longueira llamaron a votar a prueba en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Te acuerdas que parecía que pues, Lavín se hizo socialdemócrata? O sea, hay todo un tipo de distorsión, de un plato de tallarines muy revuelto, que oculta desde luego verdades muy crueles. Así que mi primera consulta es esa: ¿qué te parece a ti que se haya producido este vuelco en que gran parte de la clase dominante está aportillándole las políticas a Piñera, diputados, senadores y el Tribunal Constitucional? Eso también había pasado antes, me acuerdo, en el Consejo de Seguridad Nacional, por ahí, después de los primeros
grandes manifestaciones de octubre, cuando Piñera pidió el estado de sitio y el Consejo de Seguridad Nacional lo mandó al carajo, quedó solo, ¿no? Así que este es el tercer ridículo mundial de Piñera, pero el mar de fondo lo dejamos a ti. Por favor, ¿qué opinas tú de este enredo? Bueno, hay que entender que a partir del 18 de octubre del año 2019, eh, las propias clases dominantes, así como todos los actores sociales y políticos en Chile, se han percatado de que no hay un solo escenario político, no hay un solo escenario en el cual se mueve la correlación de fuerzas. Se ha instalado en los hechos, aparte del escenario político formal e institucional, un escenario de lucha que es la calle, es la movilización, es el terreno de la movilización social. En ese espacio, las fuerzas que se han volcado a desarrollar un proceso de rebelión popular han venido significando un factor de dinamización de la correlación de fuerzas y obviamente las clases dominantes frente a ello han buscado efectivamente ver cómo reencauzar ese proceso y cómo clausurar eventualmente o limitar ese espacio para poder conservar un grado de gobernabilidad y de expectativa de encauzar ese proceso dentro de la institucionalidad. Hay que decir en todo caso que frente a este proceso de rebelión popular hay una fractura desde ya en las clases dominantes y que permanece. Esa fractura se expresa en dos fracciones. Hay una fracción que no aspira realmente a encauzar esto institucionalmente, sino que espera más bien que el fracaso del proceso institucional para encauzarlo y la represión logren progresivamente restituir el orden dominante por vía de una salida estrictamente autoritaria y represiva. Esta es la postura que critica incluso a al gobierno de Piñera por la derecha. Está básicamente representado en el Partido Republicano, ¿no? En José Antonio Cast, y detrás de él, por si acaso, hay empresarios como Horst Polman o los hermanos von Appen, ¿no? Hay una fracción del gran empresariado que aspira a a clausurar el proceso de rebelión popular bañándolo en sangre y en represión básicamente, limitando progresivamente ir un proceso de represión selectiva, golpeando a sus sectores más avanzados, a los sectores más radicales de la protesta popular y finalmente lograr una derrota incluso en el escenario institucional, restituir el orden, entre comillas, republicano de una democracia restringida y con un aparato policial y militar reforzado. Digamos que es el restablecimiento de un orden encerrado en la preservación del modelo a punta de represión. La otra fracción, la fracción que acabo de describir, es una fracción minoritaria dentro de los grupos empresariales y dentro de las clases dominantes, y políticamente se expresa efectivamente con el sector más de derecha de la UDI y del Partido Republicano. Otra fracción en la que uno podría ubicar perfectamente a Renovación Nacional y particularmente a las fracciones más liberales de Renovación Nacional, pero a la mayoría de Renovación Nacional está más bien la postura de Mario Desbordes, ¿no? Y es una postura en la cual también confluyen Evópoli y otras fuerzas, más hacia el centro político, ellos mismos se ven como centro derecha, aunque son claramente pinochetistas, por cierto. Esta fracción, que es la fracción hoy día mayoritaria en Chile Vamos, también tiene el respaldo atrás de los principales grupos empresariales del país. Diría que allí están muy claramente el grupo Luxic, eventualmente el grupo Said, el grupo SAIE, es decir, la mayor parte de estos grupos más bien apuesta a lo que podríamos ser el respaldo del acuerdo del 15 de noviembre. Ellos creen en el acuerdo del 15 de noviembre y creen que si manipulan con inteligencia podrán encauzar
el proceso de rebelión popular y del proceso constituyente dentro de una convención en las cuales la manija la tengan ellos, más allá de lo que está escrito en la ley 21.200. Esa es la segunda fracción y está en esa posición. Bueno, al margen, en la oposición y con sectores que más bien han querido representarse como, y de hecho han contado a lo largo de estos 30 años hasta antes del estallido con grados de respaldo popular en la vieja concertación o en la nueva mayoría. Obviamente hay ahí un grupo más bien, diríamos, de una expresión también, yo diría más bien que han coadministrado, por cierto, y han administrado de la mayor parte de este modelo neoliberal y que están constituidas por las fuerzas de, por un lado, básicamente de la vieja concertación y que apuestan más bien a poder encauzar el proceso institucional y político en que utilizando como masa de maniobra las movilizaciones populares, poderlas llevar más bien a un cauce institucional. Entonces, ¿qué explica básicamente la conducta? Porque me quedan ya 5 minutos. ¿Qué explica la conducta frente al 30%? Bueno, básicamente, todas las fuerzas políticas que esperan encauzar este proceso de institucionalidad veían que si no cedían al tercer retiro, temían el restablecimiento, una recuperada del proceso de estallido en las calles. Es decir, todos estos sectores analizan que si Piñera no daba paso a este tercer retiro, lo que podía venir era un estallido 2.0. El estallido 2.0 está ahí esperando. En cualquier momento va a rebrotar con mucha fuerza una movilización popular indignada, obviamente frente a un bloqueo a sus aspiraciones. Y en este caso, ojo, la aspiración no es que la gente pague la crisis a costa de sus propios ahorros, sino que también detrás del tercer retiro y del que vendrá un cuarto retiro, vas a ver, ya está instalado la petición para un cuarto retiro y vendrá uno quinto, porque hay una lógica que va quebrando sentido para la gente, de que vamos a derrumbar las AFP por último, pasando un cuarto retiro o quinto retiro, el sistema de AFP tal como está, puede tener una muerte por vía de retiros progresivos, que pueden terminar retirando el 100% y y diciéndole a la gente, y ahora ya no existe más la capitalización individual. Vamos liquidando la capitalización individual. La gente está recuperando lo que le quitaron y lo que le usaron. Y obviamente puede retirar eso. Y ese temor, ¿no? Este temor, hoy día también los preocupa a las clases dominantes, porque en la medida que Piñera se encerra en contra de estas demandas populares, incluso la posibilidad de vencer en el proceso constituyente, el lograr controlar la convención constitucional o de ganar las próximas elecciones, se les aleja cada vez más. Y en este sentido, todas las fuerzas, tanto de la centroderecha como de la concertación, estaban desesperadas porque se diera curso a esto, porque en la medida que la situación se polarice, en la medida que la situación se polarice, se polarizan las salidas políticas. Y en alguna medida, casi uno podría decir que Piñera, con sus rechazos a los retiros del fondo de FP, ¿a quién es potencia electoralmente? A Pamela Giles y a Jadwe. Parece el generalísimo de campaña de Pamela Giles. Piñera está convertido en un generalísimo de campaña de Pamela Giles y está haciéndole el juego, por cierto, a un estallido 2.0. ¿Por qué? Porque mientras más se encierra este gobierno en una estrategia que básicamente es represión, es recaer los costos de la crisis sobre la gente, es no conceder sistemas de protección social universales, es negarse a las reformas tributarias más profundas, negarse al impuesto a los superricos, negarse al impuesto a un royalty, negarse a todas las medidas que se le van exigiendo, lo que va haciendo es polarizar el escenario político. Y eso preocupa no solamente a las clases que gobiernan, a los sectores políticos que gobiernan con Piñera, preocupa incluso a toda lo que podríamos llamar la oposición burguesa. Y obviamente favorece a quienes están
a la izquierda de la oposición burguesa, desde el Partido Comunista hacia la izquierda, y aquellos que fuera de institucionalidad aspiran a una salida no impuesta desde arriba, sino más bien gestada con la fuerza de los sectores que buscan un proceso constituyente. Y ojo, que en esto de un proceso constituyente hay diversos sectores. Hay una fuerza, parte de las fuerzas que están dentro de las fuerzas transformadoras han apostado a jugar dentro de la Convención Constituyente. Hay otras, como las que están en el lugar que se llama Asamblea Popular Constituyente.cl, que si bien no levantaron candidaturas, van a jugar interpelando a quienes actúan dentro de la Convención Constitucional para desbordar la Convención Constitucional. Y hay un tercer sector que también busca un proceso de Asamblea Popular Constituyente que ha criticado o cuestionado la táctica de quienes han levantado candidatura a la Convención Constituyente, no pretende interpelarlas y más bien pretende hacer un proceso absolutamente paralelo de Asamblea Popular Constituyente. Bueno, la verdad es que aquí hay distintas posturas, pero no se puede negar que quienes buscan la Asamblea Popular Constituyente tienen más de una sola táctica. Hay más de una táctica en el seno de quienes buscamos realizar una Asamblea Popular Constituyente más allá del control de las clases dominantes. Gracias, Manuel. Muchas gracias. En la segunda parte te voy a preguntar más en detalle sobre el tema de la AFP. Por ahora permíteme una pequeña precisión, como nosotros nos hemos dedicado tantos años a este asunto de la Asamblea Constituyente, la palabra tiene bastante prestigio. Entonces, cuando dicta Piñera la ley, en la ley dice, aquí ofrezco en la papeleta 2, convención mixta o convención constitucional. O sea, lo que ofreció la clase dominante, Piñera y el status quo, fue una convención constitucional. Eso es lo que está en la ley. Lo que tú y yo, cuando fuimos a votar, nos encontramos con que la opción era convención constitucional. Pero el mismo Piñera, cuando promulgó la ley, en su discurso dijo, esto es una asamblea constituyente. Y todo el aparato de propaganda le puso apellido constituyente a una convención que es anticonstituyente, porque está constituida de antemano, le amarraron los pies y las manos de manera que no puede actuar. Y por lo tanto nosotros hablamos de la convención, para no enredar las cosas, la convención, ¿no?, esa que está dentro del proceso de la ley 21.200, y lo nuestro, lo que nosotros postulamos, es asamblea constituyente en serio, sin apellido ni nada, porque siendo constituyente es popular, es soberana, es libertaria, es paritaria, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ver con el enredo con las palabras, debido a que ellos maliciosamente le pusieron constituyente a un proceso que es todo lo contrario de una asamblea constituyente, ¿no? Perdóname la digresión sobre ese punto. Entonces a Felipe le voy a preguntar ahora esta situación que se ha producido en el Tribunal Constitucional, que es muy pintoresca. Ninguno de nosotros se hubiera imaginado que el lunes pasado, faltando como media hora para que iniciara su reunión el Tribunal Constitucional, se acercaron los periodistas ahí y así por pura casualidad, entre comillas, apareció un miembro del tribunal, uno de los más de derecha, a decir de que el tribunal ya va a tomar una decisión en los próximos minutos y que para ellos no les preocupa tanto la parte técnica, la constitución y la ley, lo que les importa es el sentimiento del pueblo chileno. De repente el diablo vendiendo cruces, ¿te fijas? Y claro, ya está tan cocinado que después salieron con los 7 votos contra 3, siendo los 3 votos prácticamente de ex empleados de Piñera, de la derecha, ¿no? Entonces, aquí se arma un lío porque pareciera que un tribunal constitucional que pasará a la historia como ícono de lo más regresivo de la sociedad chilena, le pega un portazo al presidente Piñera. Entonces yo le paso este lío a ver si los puede desenredar nuestro querido Felipe Portales. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Bueno, yo diría que esa pregunta puntual yo creo que es fácil de responder. Yo creo que políticamente era imposible seguir adelante con el proceso como lo tenía diseñado Piñera. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, a mí no me... Yo, además de lo cuestionado que está, yo no me voy a hacer responsable de esto. El responsable de esto es el gobierno
que está planteando una objeción que políticamente no se puede aceptar. Porque digamos las cosas como son también, al Tribunal Constitucional no le importa mucho la Constitución, lo que le importa es conservar el orden constituido, y esa ha sido siempre su función. Y vio que ese orden constituido podía arriesgarse más que consolidarse con rechazar la ley aprobada. Pero a mí me llama la atención, sí, el análisis de Manuel Hidalgo. Yo difiero bastante de él, porque a mi entender, yo creo que lo que se impuso acá a partir de 1989 fue un proceso de consolidación del modelo político, económico, social que impuso la dictadura por la, entre comillas, centroizquierda, que en el fondo se transformó en una entidad de derecha. Y esto no lo digo yo, lo reconoce de partida Edgardo Benninger en un libro que hizo en 1997, donde reconoce que la concertación llegó a una convergencia, esa es la palabra que usa, con la derecha en su pensamiento económico, pero convergencia que no podía políticamente reconocer. Y ahí entendemos todo. Entendemos, por ejemplo, por qué regaló la mayoría parlamentaria que tenía segura la concertación en el año 89, de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80, algo que es muy poco sabido hasta el día de hoy, por la modificación de los quórums que hizo a través de una de las 54 reformas. Porque claro, pensando en que Pinochet iba a ser ratificado, le entregaba la mayoría parlamentaria sin tener mayoría necesariamente, a través de una mayoría parlamentaria en una Cámara y un tercio en otra. Pinochet habría tenido la mayoría en el Senado con los senadores designados y un tercio en la Cámara de Diputados. Pero al ser derrotado Pinochet, el prospecto también era favorable para la concertación, porque la concertación iba a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados e iba a alcanzar a tener el tercio en el Senado, por la composición que tenía en ese momento. Y esto lo regala de manera solapada, tan solapada que hasta el día de hoy, yo creo que la generalidad de los chilenos, el 99,99, no sabe que en 1989 se produjo un hecho inédito, yo diría, en la historia de la humanidad, de que una coalición política prefiere ser minoritaria a ser mayoritaria. Pero eso no terminó ahí, por supuesto, empezó ahí. Después podemos entender por qué la concertación se negó a hacer pactos electorales, meramente electorales, con el Partido Comunista y otras fuerzas, para obtener después mayoría parlamentaria. Y después podemos entender por qué, cuando finalmente obtuvo mayoría parlamentaria, primero fortuitamente por los desafueros del senador Pinochet, acordémonos, y de Errázuriz en el año 2000, en agosto, hasta marzo del 2002 obtuvo finalmente mayoría parlamentaria la concertación, y después Michelle Bachelet en general la obtuvo también. ¿Y qué hicieron con esa mayoría? Nada. Nada para cambiar el modelo establecido. Y tal es así que todas las leyes que aprobaron ellos, prácticamente todas las leyes fueron, a pesar de que tenían mayoría propia, fueron de consenso con la derecha. Entonces, cuando viene el estallido social, se reproduce nuevamente esta lógica. ¿A través de qué? De este famoso acuerdo del 15 de noviembre, que en el fondo, al establecer el quórum de los 2/3, obliga, entre comillas, a la vieja concertación a concordar una nueva constitución con la derecha propiamente tal. O sea, es el mismo diseño del 89 aplicado el año 2019 para consolidar, de alguna manera, seguir consolidando el modelo en todo lo que se pueda. Evidentemente que una nueva constitución va a tener maquillaje, pero en definitiva el poder va a estar entregado a los sectores conservadores. Ese es el sentido que tienen los 2/3. Si lo otro es absurdo, o sea, pensar que, o sea, también fue un nuevo regalo, en este caso un regalo de lo que se suponía que iban a tener mayoría, la concertación con la izquierda, prefieren que sea la derecha la que tenga la manija. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo, también, como dijo Benninger, sin poder reconocerlo,
están en una convergencia todavía con el modelo neoliberal. Porque si no, habría sido muy fácil para la Concertación, aunque hubiera sido oportunista, aprovechar el momento del estallido social para ponerse en la vanguardia de un proceso efectivo de cambios. Ahora, lo que sí me llama la atención de manera bastante penosa es la actitud del Partido Comunista y de otras fuerzas de izquierda, que en la práctica se han subordinado a este diseño. Porque si bien es cierto, el Partido Comunista dijo, y el Partido Humanista, no participando del acuerdo y diciendo que el quórum de los 2/3 no era democrático, no hicieron de eso una cuestión de fondo. De hecho, salvo después cuando la Camila Vallejo presentó un proyecto, ahora en noviembre o diciembre, pero fue un saludo a la bandera, porque ni siquiera fue tratado el proyecto y listo, y se olvidaron de nuevo del tema. O sea, desgraciadamente entonces no ha habido una articulación política que esté respondiendo a esa demanda mayoritaria expresada en octubre del año 19. Y estamos entonces en una situación evidentemente, el desplome del modelo se ha agudizado. O sea, después del estallido social con la pandemia se han agudizado la pobreza y la desigualdad. Todos lo dicen. O sea, evidentemente que el modelo está muy, muy en el suelo, pero paradójicamente no existe una articulación política sólida, con proyectos, con orgánicas, con liderazgo, que esté respondiendo a eso. Porque, perdónenme, pero la Pamela Giles realmente es muy hábil, es muy buena comunicadora, pero políticamente o sea, no tiene solidez. Y el Partido Comunista con Jadwe, claro, Jadwe es una muy buena figura, pero entendamos, o sea, elegir un presidente comunista en Chile es imposible. Es imposible, o sea, por miles de razones que no vale la pena entrar a analizar. Entonces, no hay una articulación, además que no están planteando ellos, no están planteando, por ejemplo, que podría haber sido entusiasmante el plantear, convocamos al pueblo chileno a que nos dé 1/3 de la Convención Constitucional, que concuerdo plenamente con Gustavo Ruz, no es constituyente, porque no cumple con ninguno de los requisitos de una asamblea constituyente soberana. Por delegación del pueblo es totalmente soberana. En este caso es un producto del Congreso acotado tanto en sus contenidos como particularmente en sus reglas. O sea, no puede cambiar el sistema de los 2/3. Ahí Fernando H. salió con extravagancia, porque en el fondo es muy extravagante, es inteligente, pero muy extravagante. Ya salió después en noviembre del año del 19 diciendo que no había ningún problema con los 2/3, porque lo que no se aprobaba por 2/3 después se aprobaba por mayoría. Absurdo, absurdo, pero lo dijo con mucha seriedad y varios estuvieron con él en eso. Absurdo. Ya ahora no lo dice. Pero ahora se le ocurrió decir, junto con otros, que bueno, que en fin, que de todas maneras la Convención Constitucional puede hacer en forma consultiva un plebiscito para las cosas que tengan mayoría y no tengan. Tampoco, no es cierto. Eso dependería del Congreso. Y además escabulle el tema de fondo, que es que hay una congruencia, por lo menos del peso hegemónico de la exconcertación con la derecha, en conservar el modelo, con algunas diferencias, obviamente que tienen algunas diferencias, pero básicamente han estado 30 años de acuerdo en conservar el modelo. Y las disidencias, tipo Sergio Aguiló, tipo Gonzalo Marner, qué sé yo, bueno, o se recuperan o se salen. Gonzalo Marner está apoyando a Jadwe ahora, por ejemplo. Sergio Aguiló entiendo que volvió al redil plenamente, en fin, pero no son entidades que generen una alternativa política seria dentro de la Concertación. Así que la Concertación, para todos los efectos prácticos, es una nueva derecha y está actuando como tal. Entonces, el panorama es bastante lamentable porque, si bien es cierto, bueno, existe una conciencia de que este modelo está superado, no existen los medios políticos como para llevarlo a cabo.
Entonces, lo que sí yo considero importante, entonces, que la gente que no se ilusione con esto, que entienda que el futuro de Chile no se va a definir con esta convención constitucional. Incluso da lo mismo lo que haga, ¿no? Yo no estoy haciendo un llamado a no ir a votar, porque eso sería darle demasiada importancia. Da exactamente lo mismo, porque eso es un diseño que ya está prefabricado. Lo importante es que no se desanime posteriormente, que entienda que no es ahí, que ese no es el escenario donde se va a desarrollar una posibilidad de un cambio efectivo del país. Y yo diría que eso es lo más importante, o sea, no alimentar expectativas ilusorias con un modelo que está siendo absolutamente diseñado, implementado y que va a ser aplicado por quienes controlan la sociedad chilena. Felipe, pero un alcance frente a este punto. Pero estas aparentemente dramáticas contradicciones dentro de RN, UDI, Evópolis con Piñera, ¿tú no ves distintas formas de la oligarquía de darle una salida a esta crisis? No la encuentro para nada dramática. Son posturas obviamente diferentes, pero que no tienen ninguna diferencia de fondo. Yo te diría que incluso con la derecha concertacionista tampoco tienen una diferencia de fondo. Obviamente que en la situación desastrosa que existe, además ganan puntos, quieren ganar votos. Y ahí sale un Moreira, que creo con discursos, pero emocionantes, ¿no es cierto? Y todos entendiendo que tienen que ganar los votos. Piñera no tiene ningún voto que ganar, por eso que no, quizá, y tiene además mucha plata que perder, porque cuando hablamos de los grandes grupos económicos, uno de ellos es Piñera. Entonces, claro, hay una actitud de los grandes grupos económicos de no querer soltar nada, pero la derecha política en general no está en esa situación, porque ellos quieren de partida poder tener el mejor resultado en la Convención Constitucional y en lo posible tener la futura presidencia, que desgraciadamente es lo más probable en el cuadro que existe actual de la oposición. Lo más probable es que gane Lavín. Yo creo que es lejos lo más probable a esta altura, independientemente del desprestigio total de Piñera. ¿Sí? Esas cosas no se traspasan necesariamente. Recuerdo que cuando Michelle Bachelet terminaba su primera presidencia con una popularidad gigantesca, no le traspasó nada al Frei, Tyler, y así ganó Piñera. Entonces no nos confundamos con eso, o sea, no existe ese traspaso. Por otro lado, claro, Giles y Jadwe, por distintas razones, yo creo que no tienen posibilidad de llegar a ser presidente, y los candidatos de la exconcertación son patéticos. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad. Entonces por eso digo que, por un lado, la Convención Constitucional va a tener un resultado que yo creo que de todas maneras va a ser favorable sí o sí a la derecha, y la elección presidencial me parece que también. Entonces lo que queda en juego es generar una alternativa política democrática de izquierda, pero efectiva. Y bueno, pareciera que vamos a tener que tener la desilusión de esta nueva convención constitucional ya una vez clara para que se empiece a generar esa alternativa. Eso. Bueno, gracias Felipe por tus palabras. En la segunda parte vamos a volver sobre algunos temas que has tomado. Ahora le voy a ofrecer la palabra a Marlene, que está procesando las preguntas del respetable público, que van a tener ustedes cada uno 5 minutos adicionales para responder esas preguntas. Y al cierre, les recuerdo que ustedes tienen chip libre ahí para hacer una despedida de más o menos 3 minutos cada uno, con las ideas más gruesas que quieren que pasen a la inmortalidad, ¿no? Por los siglos de los siglos. ¿Ya? Bueno, Marlene, adelante, es tuyo la pantalla. Gracias, Gustavo. Muy buenas noches a todos los presentes acá en la reunión, especialmente a Manuel y a Felipe. Gracias por sus exposiciones. Muchas gracias también a toda la presencia que hay en línea dentro de las distintas páginas web donde se está transmitiendo este programa, este foro.
tanto a los participantes que están acá dentro del territorio nacional como también en el exterior. Bueno, me toca leer los comentarios del público. Hasta ahora lo que alcancé a anotar, bueno, son varios, ¿no? Los comentarios primero. Luisa Ruz dice un saludo solidario de la Asamblea Territorial Tierra Florida. También agradecimientos a Jaime, quien hace posible que salga al aire este foro. Isabel Barra dice saludos a los panelistas y moderadores desde Constitución. América Solar dice, pero uno tiene que seguir luchando y por una nueva Constitución. Aurora Galleguillo saluda, buenas noches, dice saludos para todas y todos. Y América Solar, otra vez, Asamblea Constituyente, Libre y Soberana. Aurora dice, felicidades a los moderadores que hacen posible este debate. Yo diría que es todo un equipo de comunicaciones que hace posible el debate. Asamblea Constituyente, Región del Maule, un tremendo saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Es la clase trabajadora la que mueve toda la economía, debe ser toda la economía. Son los empresarios que viven a costillas del esfuerzo de millones de trabajadores. A seguir la lucha, aún tenemos mucho por qué luchar. Isabel Barra dice, la lucha por nuestros derechos laborales debe continuar. Somos los trabajadores quienes hemos pagado con nuestros ahorros esta crisis sanitaria y económica tras la inoperancia de este gobierno. Radio Red Digital dice, siguiendo a Portales quiere decir que no hay nada que hacer. Ese negativismo no contribuye. Eso es lo que yo alcancé a notar. Ahora aquí hay unos más, pero no sé si los alcancé a leer desde el computador. Isabel dice, exigimos la genuina asamblea constituyente, aquella que gritamos en las calles, y no esta convención constitucional inventada por el Acuerdo por la Paz. Seguiremos luchando, movilizados, vinculados con otras asambleas territoriales. Eso es lo que alcanzo a leer en este momento. Me cuesta un poco más desde el equipo, pero nos quedan las preguntas. Marlene, si llegan más, las lees a la vuelta de las preguntas. Ahora las preguntas y a la vuelta... Muy bien, Gustavo. Las preguntas. Bueno, primero para Manuel. ¿Cuáles serían las causas de la atomización sindical en Chile? Las restricciones existentes desde el ámbito legal y también en relación al rol social. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que hay, ¿cuándo el tapón, cuánto debe ser? ¿Cuánto de tapón y cuánto de catalizador ha tenido la CUT en los últimos 30 años para lograr mayor protección y las justas metas de las y los trabajadores? Esas serían las preguntas para Manuel. Agradezco las preguntas y me permiten aclararle un punto también a Felipe. Yo he escrito largamente respecto de lo que han significado los 30 años de administración del modelo neoliberal por parte de los gobiernos de la concertación. Y en este sentido considero que el sistema de dominación instalado por la dictadura militar cambia solamente su forma de régimen político de dictadura a democracia restringida después del año 1989. Y luego de haber pasado por una fase de instalación que fue entre los años 75 al 82, tuvo una fase de reformulación entre el año 85 hasta el año 89. La fase que inicia con los gobiernos de la concertación es una fase efectivamente de consolidación del modelo de dominación y de su régimen de acumulación, de su patrón de acumulación y su sistema de dominación. Fue legitimar y consolidar un modelo y un sistema de dominación. Y de eso no me pierdo. Y más bien señalo que hacia el año 2011, y producto de un proceso en que el movimiento popular y sectores del movimiento popular que empiezan a reconstituir un sujeto popular en Chile a contar de los años 2006 en adelante, particularmente con la Revolución Pingüina, pero también hay todo un movimiento ya ese año de los trabajadores contratistas del cobre. Hay que recordar que saltan la legalidad e instalan
una negociación colectiva con la empresa mandante y no solamente con sus empresas tercerizadoras, qué sé yo. Hay todo un proceso de reactivación del movimiento popular y también hay que recordar todos los movimientos también de carácter de las comunidades que luchan contra las megaproyectos y lo que significa fundamentalmente las comunidades afectadas por los megaproyectos, todo lo cual estalla en 2011 en el marco también de una movilización estudiantil por la educación, como se sabe, durante todo el año 2011. Y ahí se inicia una fase de crisis del modelo. Hay una fase de crisis del sistema de dominación y del modelo económico, pero particularmente el sistema de dominación porque se cuestiona la ideología y el sistema político. Esto, en alguna medida, intentó ser canalizado por las clases dominantes con el segundo gobierno de la doctora Bachelet. Efectivamente, la doctora Bachelet pretendió recuperar como programa las demandas de una educación pública gratuita de calidad, de una reforma tributaria profunda para financiar esa educación gratuita e incluso un cambio en la Constitución. Pero lo hizo efectivamente encadenando todo ese proceso dentro de la institucionalidad y más bien conteniendo el proceso de movilización popular, de movilización estudiantil particularmente que se había dado en los años anteriores. Y obviamente, y puso incluso al final lo que tendría que haber puesto al principio, en lugar de alentar primero el cambio de la Constitución, pone primero la reforma educacional, luego la reforma tributaria y finalmente la reforma constitucional y enfrenta además la oposición desde el propio gobierno, porque ni siquiera es que tuvo que, no tuvo la derecha que hacerlo, porque la propia democracia cristiana se deslindó de ese proceso y todo proceso de cambio, incluso de reforma más o menos seria de ese modelo, pues se clausuró en ese momento. Y la derecha leyó eso equivocadamente pensando que no había más cambio. Y eso permitió el segundo gobierno de Piñera y a Piñera le estalló la rebelión que ya venía, este proceso de crisis y de rebelión se venía obviamente gestando y aconchando la fuerza para eso y finalmente efectivamente el tema de los 30 pesos y estallar el tema de los 30 años. De tal manera que ese proceso de reunión popular tiene un proceso de gestación. El bloque dominante se ha dividido y es cierto, las fuerzas de la oposición, de la concertación, son parte de las clases dominantes, son parte de aquellos que buscan encauzar esto entre el cauce institucional. Ahora, ¿por qué se atomizó al movimiento sindical? Bueno, eso es uno de los pilares del neoliberalismo. Pues. Uno de los pilares no es precarizar y flexibilizar el trabajo. Y eso obviamente tuvo que ver no solamente con la represión del movimiento sindical, hay que recordar dentro de los muertos a Tucapel Jiménez el año 81, entre los degollados, y el movimiento sindical que queda al término de la dictadura, la Central Unitaria de Trabajadores lo que quedó lo que votó la ola, ya un movimiento sindical que incluso Cortázar y Foxley se encargan de maniatar y hacerle firmar un acuerdo marco con Manuel Feliú en el gobierno de Elwin, de tal manera de tener un movimiento sindical y una central unitaria que ha sido más una institución para resguardar la institucionalidad del modelo de dominación que una verdadera herramienta de los trabajadores para el cambio y la defensa de sus derechos. En este momento, obviamente, tenemos un sindicalismo que en lo formal, en lo principal, no ha sido capaz de salir de las paredes de la empresa y no ha sido capaz de dar una lucha más allá de las paredes de la empresa y de la lucha reivindicativa. Recuperar un movimiento sindical que luche en la escena política ha sido fundamental. Pero ojo, no es la única expresión. La Central Unitaria de Trabajadores se ha quedado prácticamente en lo que es propiamente el sector público, pero más allá del sector público, en el sector privado, están las luchas, por ejemplo, de la Unión Portuaria, del Biobío y del conjunto de los portuarios, no solamente el Biobío, están los compañeros en Valparaíso, están los compañeros en San Antonio, y hay todo un movimiento de trabajadores portuarios, están los contratistas del cobre, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y muchos otros sindicatos que se han ido politizando en todos estos procesos, y uno puede decir que ya hay una fracción todavía minoritaria, pero del sindicalismo, que está abiertamente resuelto a dar la lucha también junto con otros sectores populares como los que han hoy día emergido fundamentalmente con las asambleas territoriales, con los cabildos populares y que obviamente también van a articular junto con otros movimientos sociales en función de un cambio profundo y estructural del país. En definitiva, la respuesta en breve es el movimiento sindical fue atomizado por la dictadura, tuvo que ver no solamente una represión violenta, sino que el Código del Trabajo ha cumplido un rol fundamental para llevar la negociación colectiva simplemente a nivel de la empresa, los sindicatos ni siquiera por empresa, sino por establecimiento, todo un proceso que restó
protagonismo y titularidad a los sindicatos, como se sabe, e incluso una herramienta de huelga que nunca era una huelga efectiva. Es decir, a lo largo de todos estos años, el movimiento sindical ha tenido que luchar por transformar, y ha habido puras reformas que no han reformado de fondo, en realidad, el código que sigue siendo un código patronal. Ese código patronal está cada vez más deslegitimado en el movimiento de los trabajadores, ha sido superado muchas veces con negociaciones más allá de la ley, y estoy convencido que no solamente se va a buscar rebajar la jornada de trabajo a 40 horas, también se va a terminar con el subcontrato en labores propias de la faena, como ocurre en las faenas mineras y en muchas otras. El movimiento sindical hoy día tiene nuevas banderas, como recuperar incluso no solamente una jornada de 40 horas, sino que incluso recuperar la participación de utilidades que ha sido convertida en letra muerta mediante el Código del Trabajo. Hay muchas reivindicaciones y banderas, pero la más importante, obviamente, es el proceso de politización de los trabajadores y la articulación del movimiento sindical con los movimientos territoriales, poblacionales, de ecologistas, de feministas, que se han convertido en sectores muy importantes en el proceso de cuestionamiento del orden neoliberal en Chile. Gracias, Manuel. Marlene, usted tiene... Sí, muchas gracias, Manuel. Aquí alcancé a anotar otros comentarios. Déjenme ir. María Teresa Páez dice, un saludo fraternal para Felipe Portales y Manuel Hidalgo. Hay que seguir luchando por la Asamblea Constituyente y la construcción de una nueva Constitución. Patricio Rivera Cornejo dice, el negativismo lo está imponiendo la élite política para no perder sus regalías y negocios con los poderes fácticos y las transnacionales. Eric Melo dice, encuentro muy sabio a Portales. Para una discusión larga de eso. Juan San Martín dice, muchas gracias a los panelistas por la claridad de la exposición, la cual nos proyecta hacia una verdadera asamblea constituyente. Y Piuque dice, en Ancud a los profes les deben 6 millones de pesos en cotizaciones. Vamos a ir a las preguntas para Felipe. Felipe. Son 3 preguntas para Felipe. ¿Por qué la Asamblea Constituyente es el único camino para construir un pacto social que logra integrar todas las miradas, reclamos y sueños? Sería 1. La segunda, ¿tiene algo que ver la dignidad del trabajo con la sustentabilidad de la actividad económica? La segunda. Y la tercera, dice... la hace Marcela Reynoso, dice, ¿Felipe Portales es anticomunista? Yo creo que es por lo que dijo delante, de que ni hablar, es de que no tenía posibilidades un presidente del Partido Comunista, quizás podría decir algo de por qué, y iluminar en eso. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Claro, lo que pasa es que la gente confunde muchas veces los deseos con la realidad. Yo hice un análisis político, independientemente de, puedo decir que no soy comunista, pero no tiene nada que ver eso con lo que yo dije. Yo hice un análisis de las perspectivas que podía tener en Chile una presidencia de un dirigente connotado del Partido Comunista. Yo creo que son 0 por miles de razones. Pero no es un tema de que yo esté en contra de eso particularmente, sino que creo que es una constatación de un hecho que es, a mi juicio, tan claro, de que no hay ningún presidente comunista electo en el mundo ahora, y en Chile, con todo lo que hay de remanente del pinochetismo, etcétera, etcétera, y de las campañas del terror, creo que me parece que lamentablemente, porque Jadwe yo creo que podría ser un buen presidente, no tiene posibilidades, simplemente eso. Y eso es lo que a mí me motiva, o sea, cuando dicen desanimar, no, yo creo que hay que uno puede equivocarse, pero lo que uno tiene que, por supuesto, pero lo que uno tiene que hacer es tratar de reconocer la realidad lo más objetivamente posible. Entonces, cuando tenemos 30 años, es obvio que si tenemos 30 años donde 24 han sido gobernados por la centroizquierda y las cosas básicamente permanecen igual, quiere decir que esa centroizquierda no es centroizquierda.
Es una constatación, yo creo, muy obvia. Y pucha que lata, claro, qué terrible, qué desilusionante, pero es así la realidad. O sea, no podemos inventar otra realidad. Esos centroizquierdistas destruyeron, por ejemplo, todos los medios de centroizquierda del país. La Época, el Fortín, Análisis, APSI, Hoy, Rocinante, qué sé yo. Les discriminaron el avisaje estatal. ¿Por qué lo destruyeron? Porque esa élite no es de centroizquierda. Y se dieron cuenta de manera muy sabia de que los enemigos de ellos al final iban a ser esos medios, porque esos medios estaban dirigidos por periodistas que habían dado toda una lucha, que seguían siendo de izquierda o de centro izquierda y que no habían cambiado, como Benninger y la élite. Entonces, evidentemente, esos medios se iban a convertir en los reales opositores a los gobiernos de la Concertación. Por eso los destruyeron, a través de la discriminación del avisaje estatal, a través del bloqueo de ayudas externas. Eso no es ser pesimista, eso es ser realista. Eso fue lo que hicieron. De hecho, no tenemos ningún medio de centro izquierda hoy día. No es ser pesimista constatarlo, es ser realista. Y lo mejor es darse cuenta por qué, para poder cambiar eso en el futuro. Pero si queremos seguir esperando que los gallos de la Concertación, que se dicen ser más críticos, tengan una esperanza, si esos tipos lo único que hacen al final, aunque no lo quieran hacer, es hacerle el juego a los que hegemonizan el liderazgo de la Concertación, para que la gente crea que evidentemente que hay todavía posibilidad de que haya centroizquierda allí, no la hay. Entonces, mientras no entendamos eso, creo que no vamos a avanzar ni un milímetro. ¿Y de qué se trata? Se trata de generar una alternativa política efectivamente democrática, que denuncie, es cierto, Jadot lo ha hecho en alguna medida, pero el Partido Comunista no quiere quemar sus naves y no quiere decir, mire señores, esta convención es un fraude. Y si nosotros participamos para querer ganar el tercio. Y con ese tercio impedir que la Concertación unida con la derecha nos impongan una nueva constitución más o menos similar. ¿Por qué no lo ha hecho? No sé, o sea, yo creo que no lo ha hecho por distintas razones, pero no lo ha hecho. Y no es que yo esté inventando que no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y eso es lo dramático desde el punto de vista de que, claro, no se están aprovechando estas oportunidades. Ahora van a seguir habiendo, por supuesto, la historia nunca se detiene, vamos a tener miles de oportunidades, pero esas oportunidades se van a aprovechar cuando seamos capaces de leer objetivamente la realidad en primer lugar. Y en segundo, sacar las conclusiones debidas para poder organizar una cuestión efectiva. Por eso digo, o sea, yo creo que eso es lo que debiera orientarnos en el futuro. No desanimarnos frente al fracaso evidente que va a significar esta convención constitucional. Y eso no va a ser un fracaso de la izquierda, eso está diseñado para que sea así. Y ningún voluntarismo lo va a poder dar vuelta. Si no me creen a mí, escuchen a Longueira cuando le decía al Consejo Ampliado de la UDI que no se preocuparan, que ellos van a tener el tercio, que eso estaba arreglado, que eso ya estaba diseñado. Y claro, ningún canal de televisión transmitió a Longueira cuando decía eso, porque sería como el rey está desnudo. O sea, no, o sea, la idea es que nosotros podamos manejar la cosa, pero que parezca que no es así. Todos estos 30 años han sido pareciendo una cosa y siendo otra. Entonces, eso yo creo que es lo que realmente tenemos que entender para poder proyectar un futuro distinto. Gracias, Felipe. Gracias, sí, Manuel. Muchas gracias, Felipe. Yo debería ya pasarte el control, Gustavo, pero quiero hacer en honor al tiempo, pero quiero hacer una pregunta que se quedó ahí, que me parece que es importante, que pueden contestarla cualquiera de los dos o los dos, no sé. Es importante en el día de hoy, porque es 1 de mayo, por la conmemoración de hoy. Luisa Ruz pregunta, ¿cuál es el rol de las y los trabajadores para la correlación de fuerzas e impulsar un genuino proceso constituyente? Yo le voy a agradecer igual de antemano las respuestas de Felipe, de Manuel y a todos los que están presentes y que hicieron comentarios. No se pueden reproducir todos porque en realidad siguen haciéndose. Así es que, pero de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias por comentar y por estar presente acá en esta reunión. Gustavo. Bueno,
¿Quién de ustedes, Manuel o Felipe, quieren hacerse cargo de esta última pregunta que se planteó? Los dos, pues. Abórdenla brevemente porque después viene, o si no, en este momento corresponde ya en el cierre del programa que usted haga una despedida. Entonces, en el marco de su despedida, aborden ese tema. ¿Les parece para no tramitar la cosa tanto? Gustavo, ¿me repites la pregunta, por favor? El rol de los trabajadores para un proceso de construcción del poder popular, del poder constituyente originario, ¿qué te parece a ti eso? Bueno, yo considero que en el Chile actual, las trabajadoras y trabajadores siguen siendo la columna vertebral de lo que podríamos llamar el necesario campo popular a construir para soñar un Chile nuevo. Y en este sentido me refiero particularmente a los trabajadores asalariados, entendiendo que la fuerza de trabajo en realidad son cerca de 9 millones de personas, pero quienes dependen de un salario son alrededor de 6 millones, 1 millón de ellos en el sector público, 5 millones de ellos en el sector privado. La organización de los trabajadores asalariados fue en el siglo pasado y lo es en el siglo actual, a mi juicio, la columna vertebral necesaria para en torno a él estructurar el conjunto de los sectores populares. Esto es el movimiento estudiantil, universitario y secundario, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, los movimientos de pobladores, los movimientos de artesanos, el movimiento cultural, muchos otros movimientos y sectores sociales y demandas que se han construido en estos años. Es necesario que se vertebren en torno a la lucha de los trabajadores. Sin embargo, es cierto, el movimiento sindical, los movimientos de los trabajadores no están aún a la cabeza de este proceso de reconstitución en realidad de un nuevo movimiento popular. Eso es un proceso de lucha que tiene que irse gestando. Hay ya algunos sectores de trabajadores bastante movilizados y que son muy importantes en su despliegue, en su movilización, pero aún no constituyen una columna suficientemente fuerte en torno a la cual poder construir este movimiento popular, que es el desafío fundamental, obviamente, de los próximos años, incluso de las próximas décadas. No para disputar una elección cualquiera, no una elección presidencial, ni siquiera las elecciones a la convención constitucional. La verdad es que la disputa por la construcción de una alternativa histórica, de un nuevo modelo de acumulación, de un nuevo régimen político, de refundar el Estado chileno en una perspectiva que tiene que ser necesariamente, además, con una mirada continental, si es que queremos superar la condición de ser país colonizado por potencias extracontinentales, en este caso China, pues requiere necesariamente una mirada fuertemente continentalista, fuertemente latinoamericana y caribeña. De lo contrario, no tendremos siquiera soberanía. Así que sí, para resumir, considero que los trabajadores deben ser en el futuro esa columna vertebral que necesitamos. Gracias, Manuel. Y la despedida de Felipe Portales. Sí, yo concuerdo. Son los trabajadores un elemento fundamental en la posibilidad de un cambio social, o sea, es clarísimo. Junto con todos los otros sectores, bueno, también dependemos cómo definimos hoy día trabajadores, que desgraciadamente también con un modelo desindustrializador cada vez son menos los obreros, digamos, propiamente tal, los obreros industriales, ¿no? Y sobre todo han aumentado mucho el personal de servicios, de comercio, etcétera, etcétera. Eso también es complejo para una articulación. Pero yo creo que lo fundamental es, tanto para los trabajadores como para los estudiantes, como para los pobladores, es fundamentalmente que adquieran una toma de conciencia de la realidad clara que tenemos nosotros. Y esa realidad, insisto, es una realidad que como he revisado, son 30 años en los cuales se nos ha engañado de manera muy sistemática. Pero si incluso el hecho de que decir que, perdónenme, pero el hecho de que decir que hay democracia después de 1990, yo creo que no es cierto. Hay una aparente democracia, porque en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, y fue muy importante que Pinochet fuera derrotado. Pero el esquema de Pinochet quedó plenamente vigente. Yo me acuerdo que una vez entrevisté a Patricio Bañado, la voz del no, y él fue muy claro, cuando
No, me dijo. En el plebiscito del 88 no ganó el no, ganó el sí. Políticamente. Políticamente ganó el sí. Electoralmente ganó el no, pero políticamente ganó el sí. Y eso fue lo que pasó. O sea, desgraciadamente el liderazgo de la Concertación, por esta convergencia que tuvo con la derecha, consolidó, legitimó, consolidó y perfeccionó el modelo de manera tal que se produce la paradoja de que hoy día Pinochet es una mala palabra, pero su obra está prácticamente intacta. Y no solo eso, el que la mejoró y la perfeccionó fue, por ejemplo, Ricardo Lagos, la izquierda de la Concertación en el año 2005. Si ese es otro engaño que tenemos, si esta constitución no es la constitución de Pinochet, esta es la constitución de Lagos. Está firmada por Lagos y todos sus ministros. Obviamente que se parece mucho a la anterior, pero es la constitución de Lagos, y es tal el autoengaño que nosotros tenemos que creemos que no, que esto es la constitución que dejó Pinochet. No, señores. Y no solo la firmó Lagos, sino que Lagos la firmó con un discurso entusiasta en que dijo que esta era por fin tenemos una constitución democrática que responde a todos los chilenos, ya no tenemos divisiones, esta es la constitución que nos permitirá entrar al siglo XXI, etcétera, etcétera. Ese discurso ni siquiera se encuentra en internet, ¿eh? Ni siquiera lo van a encontrar en internet porque está autocensurado ya, porque no conviene. Pero lo pueden encontrar en el diario El Clarín, porque el Clarín está publicando algunos documentos antiguos, y ahí en el diario El Clarín pueden encontrar en documentos ocultos de la historia de Chile el texto completo del discurso con que Lagos, de manera eufórica, inaugura la Constitución del 2005. Que además le quiso poner Constitución del 2005, pero fue tan grotesco que al final no pudo. Pero esa era la idea, Constitución del 2005. Entonces, a ese grado hemos llegado, y yo creo que todavía tenemos una muy poca comprensión de esta realidad, poca comprensión que no nos permite tomar los pasos políticos efectivos para superar efectivamente este modelo. Gracias, Felipe. Bueno, no quiero ser adulador, pero si hay alguien que conoce los temas de la transición con mucha profundidad es Felipe, pero hizo una afirmación que yo quisiera profundizar, no controvertir, sino que él afirmó que el 5 de octubre ganó el sí por boca de Patricio Bañados. Políticamente. Jóvenes, ¿cómo? Políticamente, no claro, electoralmente. No, lógico. Para los más jóvenes hay que decir que Patricio Bañados fue una figura muy relevante del periodismo contra la dictadura, y a pesar que era el rostro del no en la franja televisiva, una vez que triunfó Patricio Aylwin, le cerraron todas las puertas y tuvo que andar rajuñando peguitas por aquí, por acá, porque estaba vetado en el aparato de gobierno de la Concertación, que él tanto contribuyó a que llegara al gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido más práctico de lo que señala Felipe? Resulta que en el voto, el 5 de octubre de 1988, no decía, ¿quiere usted que se acabe la dictadura de Pinochet y que llegue la democracia? No, nada de eso. El voto decía, ¿está de acuerdo usted en que el presidente Pinochet continúe 8 años más en el cargo de presidente de la República, ¿no? De acuerdo con la Constitución y la ley? Entonces, la gente que votó no, dijo, ¿qué dijo? La gente que votó no, el 5 de octubre del 88, no dijo fin a la dictadura, fin al modelo económico, nueva constitución. No, momentito. La gente al votar no dijo, yo ratifico esta constitución, ratifico este modelo económico, ratifico la obra de la dictadura, pero en los próximos 8 años no quiero que sea Pinochet el presidente. Eso fue lo que se votó. No se votó si terminaba la dictadura o no. ¿Por qué hago este recuerdo? Y por esa razón, entonces, indirectamente, al votar no, se legitimó todo el sistema de dictadura de 17 años, ¿no? Y en ese sentido es válida la... Yo ahí creo que no, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que no. Yo creo que fue por la tradición que hubo posterior del liderazgo de la Concertación. Yo creo que el voto favorable al no habría sido un excelente punto de partida.
Pero fue un punto de llegada. Bueno, es que se complementan, se complementan. En realidad, yo no quise tocar esa parte, pero tiene toda la razón. Cuando en la papeleta número 2 del plebiscito del 25 de octubre del 2020, a usted le preguntaban por la convención mixta, la convención constitucional, cualquiera de los dos que usted votara estaba negando verticalmente lo que le preguntaba en la papeleta 1. En la papeleta 1 dice, apruebo que se termine la constitución de Pinochet. Bueno, resulta que en la papeleta 2, en la práctica, las consecuencias de que operaran esas dos convenciones es que se mantenga lo esencial del régimen de Pinochet y de Lagos, ¿no? De la Concertación. Bueno, hecho esa aclaración, me gustaría, no por un ritual, sino que porque como es el Día de los Trabajadores, es muy frecuente que algunos sectores críticos del gobierno o del neoliberalismo omitan en las demandas los derechos de los trabajadores. Hablan de los derechos del ambiente, de los derechos humanos, no de los derechos de los adultos mayores, de los derechos de la mujer, pero como que se soslaya la situación del trabajador. Y muchos economistas, cuando hay un trabajador que tiene un sueldo, lo consideran algo así como de clase media, ¿no? El problema, dice, es nada más que la pobreza, que son los que ganan menos de 170.000 pesos. Bueno, la verdad es que más de la mitad de los trabajadores que tienen un sueldo, que tienen contrato, que tienen previsión, son pobres, porque su sueldo no les permite satisfacer las más esenciales necesidades de una familia. Entonces la pobreza no es solamente los que andan cesantes o que tienen trabajos informales, no. La pobreza es de por lo menos la mitad de la clase obrera formal, ¿no? Y también el aspecto político, quiero destacar que muchos jóvenes que creen que la lucha contra el neoliberalismo comenzó en el año 2011, y bueno, les quiero recordar que hubo una enorme huelga de hambre un año antes de los mapuches que movilizó a todo el país, una marcha solidaria extraordinaria, ¿no? Hubo una gran toma en Punta Arenas, en Coyhaique, ¿no? Hubo grandes movilizaciones ambientales en Freirina, ¿no? En distintos puntos del país, y hubo una gran huelga obrera. El año 2006 se produjo la huelga de La Escondida. La Escondida es el mineral de cobre más grande del mundo, que en un año tiene 7.000, 8.000 millones de dólares de utilidades, en un año. En La Escondida se produce más cobre que en todas las demás minas de cobre de Estados Unidos. O sea, todo el cobre que produce Estados Unidos es menos de lo que produce La Escondida. Bueno, los dueños de La Escondida son norteamericanos. Bueno, es claro, los obreros de La Escondida tienen mejores salarios que el común de los obreros chilenos, pero esa vez, esa gran empresa mundial que se llama La Escondida, que no solo está escondida porque está detrás de los cerros de Chuquicamata, ahí en la cordillera, está escondida de la opinión pública. O sea, el pueblo chileno no sabe que está ese yacimiento, el más grande del mundo, en manos de una empresa norteamericana, y ahí hubo una huelga. Y los trabajadores salieron a la calle y se enfrentaron con carabineros y permítame el detalle, derrotaron a los carabineros. Hubo un enfrentamiento en la ruta, ¿no? En que le hicieron una emboscada a los carros policiales y al final la tropa de carabineros, el capitán de carabineros se rindió ante la fuerza de los mineros que habían hecho una especie de sistema ahí de resistencia urbana. Y 3 días más tarde de este incidente, la empresa propietaria de La Escondida acepta 100% todo el pliego de peticiones de los trabajadores de La Escondida, incluyendo un bono de vuelta de fin de conflicto de 15 millones de pesos por cada trabajador. ¿Lo supo alguien en Chile eso? Nadie. No se podía saber cómo el pueblo chileno iba a tener derecho a saber que los obreros organizados derrotaron al golpe de carabineros. No se podía saber que los obreros unidos al pueblo de Antofagasta lograron doblarle la mano a la empresa de cobre más grande del mundo, que es La Escondida.
ese silencio que hay sobre la clase obrera, yo lo quiero destacar en este momento, porque en este momento hay un gran resurgimiento de los sindicatos. Es cierto que todavía la situación es mala. En las grandes empresas de Chile, solo más del 85% de las grandes empresas chilenas no tienen sindicato. O sea, al momento que contratan a la gente, la amedrentan para que no forme sindicato. Entonces, claro que con esa legalidad, con ese sistema político que ha instalado no solo la dictadura, sino que la concertación y los ministros del trabajo de la concertación y de la nueva mayoría, porque la nueva mayoría no se puede excluir de esta responsabilidad, ellos han creado un sistema de aislamiento del movimiento obrero, de pérdida de capacidad de negociación, como es la negociación colectiva. Si usted no negocia colectivamente, el capital hace lo que quiere, en realidad, ¿no? De manera que en este momento quiero particularmente destacar que se organizó un grupo muy importante de dirigentes sindicales con vista a una fuerza social, política, cultural de los trabajadores. La semana pasada aquí uno de los panelistas de este mismo foro fue Luis Chávez, presidente del sindicato de LATAM, de la ex LAN Chile, que ahora es LATAM, porque se asoció con capitales brasileños, ¿no? Y el mismo Chávez me invitó, y se lo agradezco por esta vía, a un encuentro que tuvieron y en el que yo participé, y vi entonces, habían por lo menos unos 60 dirigentes de todo el país, algunos muy logrados, muy destacados, con mucha experiencia, y la verdad es que eran gente que tiene una claridad extraordinaria sobre el momento que vive el país y sobre el rol que les cabe a ellos. A los más jóvenes les quiero decir que a Pinochet le dimos todo por muchos lados, pero cuando empieza la cuesta abajo de Pinochet es cuando el sindicato del cobre, de Codelco en ese tiempo, dirigido por Rodolfo Seguel en Antofagasta, lanza un paro nacional que siguieron todos los demás gremios. Claro, el cobre era un sindicato muy fuerte por las razones que todos conocemos, pero fue ese llamamiento el que dio el punto de partida a una seguidilla de grandes protestas nacionales. Entonces yo hago esta llamada de que a la propaganda oficial no le conviene relevar la fuerza que está adquiriendo el movimiento de los trabajadores. Yo creo que en tendencias unitarias se está superando en una medida el sectarismo que no nace naturalmente de los trabajadores, es el sectarismo que los partidos inoculan en el sindicalismo urbano especialmente, ¿no? Y a mí me parece que es el momento entonces de poner donde se merece a Ricardo Lagos y a toda esta gente de la concertación que fueron más papistas que el Papa, que fueron más a favor de los empresarios que la propia dictadura, ¿no? Que le dieron más beneficios a la AFP que la propia dictadura, ¿no? Que entregaron más las empresas del cobre que la propia dictadura, que entregaron más el agua, el litio a capital extranjero que la propia dictadura. O sea, que en muchos aspectos fueron peores que la dictadura. ¿Significa eso que yo soy partidario de la dictadura? No, estoy diciendo que la desnacionalización de la economía chilena, según los números, según las cifras, es mucho más profunda desde 1990 en adelante que antes de 1990, ¿no? Lo que no quita un átomo ni un gramo de lo canalla, de lo cruel, de lo corrupta que fue la dictadura pinochetista. Y a contrario sensu, decir entonces que no significa pasarse al lado de la derecha, decir que Herman Sommerville, que en ese tiempo era el presidente de los banqueros de Chile, declaró que Ricardo Lagos era el mejor presidente de la historia, y decía, y mis empresarios aman a Lagos, ¿no? Si yo digo eso, no es que me esté pasando para el lado de la derecha, estoy diciendo que tanto favoreció Ricardo Lagos al capital monopólico, que el capital monopólico lo puso en un alto pedestal, ¿no? Y David Rockefeller, en una ceremonia organizada por el Council of Americas en Nueva York, condecoró a Lagos con una medalla de oro, ¿no? Y condecoró a Bachelet. ¿Por qué? Por Barry Gold, por las enormes ventajas que obtuvo la economía norteamericana bajo la administración de Lagos y de Bachelet.
Y esa es la razón entonces por las cuales ambos, una vez que dejaron de ser presidentes, promovidos por Estados Unidos, ocuparon importantes cargos internacionales. De manera que esa tensa que hay entre la concertación y lo que denominamos el sistema imperialista o el capitalismo global es indesmentible. Y ese es verdaderamente el enemigo del pueblo de Chile, el enemigo de los trabajadores de Chile. Bueno, yo creo que hemos tenido una... El TPP lo firmó Michelle Bachelet, firmó el TPP. Así es. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo firmó Lagos. Y ese Tratado de Libre Comercio están invocándolo ahora en Estados Unidos ante los tribunales norteamericanos para bloquear el 10% que se está reclamando de los depósitos de los trabajadores de la AFP. Imagínate cuando esté el TPP-11, no nos van a dejar ni siquiera tomar un vaso de agua del río Tolten porque ya va a estar todo privatizado, ¿no? Es muy grave, la crisis es muy grave, pero tenemos este espacio sereno, tranquilo, pluralista, en que todos nos aceptamos en la diversidad y los invitamos a que vengan el próximo sábado a otro capítulo de estos diálogos constituyentes o foro constituyente con otro tema de tanta importancia como el que tuvimos hoy. Y ahora nuevamente agradezco al equipo de comunicaciones, sin que se olvide a Jaime, que estaba en los controles, ¿no? A Marlene, a Isabel, a Benjamín, bueno, a Delchi, a todos los que están en este equipo, porque hay harto trabajo detrás de esta actividad que ya llevamos todos los sábados, hace 9 meses, a las 8 en punto. Nos vemos el próximo sábado y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias.